hice las paces con mi trabajo cuando me di cuenta que yo no podía abarcarlo todo. Claro, ¿por qué abro tu vida sin dolor? ¿Por qué empezamos a abrir el portal y por qué empiezo? Porque me doy cuenta que los pacientes necesitan mucha más información que a mí en consulta no me da tiempo a darles. Yo creo que los pacientes a día de hoy ya no es que tengan el derecho, sino que es la necesidad y más. Claro. Creo que es fundamental que ellos entiendan el por qué les duele. ¿Por qué infiltro? ¿Por qué hago una radiofrecuencia? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la mejoría esperable? ¿Cuáles son los riesgos? Cuando vas por el mundo te das cuenta de lo bien formada que está la gente en España. Absolutamente. El paciente tiene que saber quién le está tratando, qué certificación tiene, qué significa esta certificación, qué implica esta otra, y tú como profesional tienes que conocer tus competencias, que abrir la puerta a la gente no solo más joven, sino además de otras especialidades. No tiene ningún sentido que un paciente pueda ir a una unidad del dolor pública a hacerse una técnica de infiltración en el ramo medial de las facetas lumbares, un neuroestimulador, si luego no tiene una rehabilitación asignada a ese proceso. Es que no la tiene. Pero que luego tiene que haber un proceso de continuidad. Que y que si eso no lo hacemos, es que hablamos de técnicas de 6 meses. 6 meses no cambia nada, ¿no? Seguir avanzando y conseguir que el dolor no se quede en eso, en 4 técnicas y en un alivio transitorio, sino en una sostenibilidad a cambios de vida a 15, 20, 30 años. Nos acompaña la doctora María Madariaga Muñoz, anestesióloga y especialista en medicina del dolor. Actualmente presidenta de la Sociedad Española del Dolor. Profesora asociada en la Universidad Rey Juan Carlos y Medical Director en Worldwide Clinical Trials. Una de las voces más relevantes en España en la defensa de una atención integral al paciente con dolor crónico. Las personas que nos dedicamos a la medicina lo hacemos por diferentes motivos. Muchas veces tiene que ver con una idea romántica que hemos visto durante nuestra niñez, nuestra adolescencia, tal vez una situación que nos ha llevado a vivir un momento crítico en nuestra vida. De ahí hay gente que se dedica a la pediatría porque ha tenido ellos o su familia alguna circunstancia que les ha llevado a. Otros romantizan profesiones más clásicas como la cardiología, tipos de cirugía como la neurocirugía, la cirugía cardíaca, el médico internista. Son especialidades que tienen mucha reputación en la sociedad en general. Sin embargo, en los últimos años hay especialidades mucho más transversales, síntomas que son fundamentales para cualquiera de nosotros, y uno de ellos, tal vez el más principal, es el sufrimiento, el dolor. El dolor es un síntoma que tarde o temprano a todos nos va a afectar, y por ello muchos especialistas médicos nos dedicamos a mitigarlo. La medicina del dolor es una especialidad que aborda este tipo de síntoma y que busca aliviarlo desde una visión multimodal, holística, y en la cual estamos muchos especialistas implicados. Bueno, gracias María, la verdad es que es un placer que nos acompañes. Muchas gracias por abrirnos un hueco en tu agenda, sobre todo en esta etapa en la cual pues sé lo ocupada que vas, que ha sido un poquito atraco esto a un mes del Congreso y en una etapa en la cual pues estáis en el fin de una legislatura. Sí. Y que encontrar un huequecito, la verdad es que te lo agradezco en corazón. Y bueno, hoy quiero una entrevista profunda hacia lo que es tu trayectoria, hacia lo que te ha llevado a tratar el dolor, a hablar sobre él y bueno, a ver si damos un poquito más de luz a esa labor que creo que has llevado la bandera y la sigues llevando y que de verdad te lo agradezco. Pues no sé, Jorge, estoy muy impresionada porque de verdad no sé, me has presentado de una manera, yo creo que no es merecido, o sea, yo no sé cómo decirlo, no creo que sea tan, yo creo que, fíjate, que te lo agradezco mucho, que los jóvenes me veis así, los más jóvenes que yo me veis así, creo, porque somos lo mismo, porque venimos de lo mismo, venimos de una especialidad no directamente relacionada con el paciente, hemos tenido la oportunidad de trabajar con personas para aliviar el dolor y nos hemos quedado atrapados ahí, sabiendo que es una ocupación, es una profesión, es una vocación, lo tiene todo, muy dura, porque hay que acompañar a una persona que sabemos que muchas veces no tiene solución, pero sabemos también que sin nosotros estarían mucho peor. Entonces, es como las películas que acaban mal, pero que acaban bien, que te dejan agridulce, ¿no? Como, bueno, esto no es lo que yo esperaba de la medicina, no es lo que yo esperaba poder ayudar, poder
curar a un paciente, yo no lo voy a curar, pero creo que es mejor que sigamos juntos o que yo esté de alguna manera, no completamente, pero acompañándolo en el camino, guiándolo, tratándolo, derivándolo, volviendo, no dejándolo solo. Y eso yo creo que es lo que nos hace, yo creo, tan únicos. No solo, fíjate, no solo médicos, en general, ahora lo veo muy bien dentro de la SED con fisioterapeutas, lo veo con enfermeras, enfermeros, lo veo con psicólogos. Incluso ahora que sabes que normalmente en la Sociedad Española del Dolor somos sobre todo anestesiólogos y rehabilitadores, están entrando otras especialidades, medicina de familia y también psiquiatría. Y te das cuenta, es que es muy bonito trabajar, la oportunidad es, cuando he tenido oportunidad de estar con ellos trabajando, cómo la motivación es la misma. O sea, cómo en realidad la motivación es muy parecida. En realidad tenemos esa necesidad del ser humano de ayudar a los demás. Y quizá el dolor sea, insisto, no es una manera fácil, pero es muy bonito. Sobre todo cuando tú escuchas lo que los pacientes dicen de ti, que a lo mejor no te lo dicen directamente a ti, sino a través de un familiar, o cuando te dan ese feedback, o no, doctor, es que lo que usted me diga. Ya, yo voy a hacer esto, no, si usted lo hago. O el fisioterapeuta, que sea tu fisioterapeuta, es que es tu fisioterapeuta. Y si tienes dolor crónico, es todavía más tu fisio. Y necesitas llevar el informe de tu facultativo a tu fisio para que esté de acuerdo. Y si no está de acuerdo, no confías. Esa relación tan humana, ¿no? Y yo creo que es lo que nos hace diferentes. Al final es una especialidad tan transversal en la cual acompañamos al paciente en tantos momentos que creo que te transforma. Te transforma en otra cosa. Y eso es lo que me gustaría ver hoy, ese viaje que tú has vivido. Absoluto. Y que, ¿cómo empezó? Cuando tú empezabas ahí en medicina, que yo estaba muy despistada en medicina, ¿sí? Yo no sabía qué coger. Cuando terminé, además me quedé muy descolgada. Yo hice medicina en la Autónoma, que es una facultad especialmente dura dentro de la comunidad, dentro de Madrid. Teníamos muchísimos exámenes, el integrado después de todos los parciales, si suspendías el integrado no seguías, esto hasta tercero. Era una facultad nada friendly, era bastante terrible en muchos aspectos. Yo creo que sigue siendo un poco así. No sé hasta qué punto sigue siendo así, pero yo creo que un poco sigue teniendo la fama, desde luego. Estaba muy despistada y no encontraba, me gustaba todo y no me gustaba nada. Me encantaba la psiquiatría, pero también la trauma, también oftalmología, también derma, me gustaba también. No sé, lo que estaba bien explicado me gustaba. ¿Qué te llevó a la anestesia? Pues mira... ¿Fuiste de rebote o la conocías? Pues a ver... en nuestra época tampoco era tan conocida. De hecho, para mí la anestesia, cuando estuve de estudiante, porque yo estaba en La Paz, yo hacía las prácticas en La Paz de estudiante de tercero, me parecía algo absolutamente misterioso porque los anestesistas nunca te dejaban acercarte a donde ellos estaban. Y era como que siempre molestabas mucho, ¿no? Era, o al menos mi experiencia. Nunca fueron excesivamente abiertos, ¿no? Con lo cual para mí anestesia era algo como una cosa como desconocido, ¿no? Como es laboratorio, o sea, algo así, muy desconocido. Lo que pasa es que me gustaba también mucho el tema del alivio del dolor, los paliativos, todo eso me gustaba. Me gustaba también mucho de hecho, me planteé hacer fisioterapia en algún momento de mi vida antes de empezar el grado de medicina. Y me planteé muy seriamente hacer enfermería. Tenía ahí las 3 especialidades. O sea, que has tenido una vocación de cuidar. De hecho, siempre. Y me ha costado incluso, mira, elegir la opción B me costó la vida. Estuve en COU, lo que es el segundo de bachillerato ahora, haciendo tanto ciencias como letras hasta el final. Pero tenía que estudiar porque tenía que entrar en la Autónoma, en la pública, y tenía que sacar buena nota, y si no, no entraba. Y ahí ya, pues Pero siempre me ha costado mucho decidir, toda mi vida, Jorge. Entonces, me gustaba... Tenía varias... Anestesia me gustó porque me contaron lo de que paliativos y dolores, entonces era lo mismo, ya ves tú, no tiene nada que ver, pero yo me lo creí porque tampoco es que tuviéramos grandes fuentes ni teníamos internet entonces, con lo cual te confiabas un poco en el criterio de los demás. Pero me quedé con muchas ganas de psiquiatría, por ejemplo. También me quedé con muchas ganas de rehabilitación. Me gustaba mucho. Ya vínculos que... seguro que están presentes en nuestro hacer. Y ahora pienso efectivamente que digo, es que aunque hubiera cogido rehabilitación o psiquiatría, estoy segura que de una manera u otra hubiera tenido algo que ver con este tipo de pacientes. De otra manera, claro, el abordaje es muy distinto.
Pero estoy segura, estoy segura. Pues me atrajo el dolor desde el Así principio. que prácticamente desde el inicio de la anestesia Conozco has mucha gente estado así. pipeando. Ya. Sí, sí. También es mi caso, ¿eh? Yo Sí, tuve la ¿ves? suerte de estar con Luz Cánovas y bueno, yo era R1 y creo Hija, y que lo de R1 flipas. ya directamente me escapaba a la unidad del dolor para poder ver lo que allí se hacía, las técnicas y cómo era ese contacto más estrecho con el paciente. Claro. Que como anestesiólogo sí que es cierto que dentro de lo que es el contexto quirúrgico, en el quirófano, lo tenemos menos habitualmente. Entonces, siempre es un paso que yo creo que a los que nos gusta, tempranamente vamos pipeando, vamos buscando esa manera de tener ese vínculo. Claro, pero ¿no? piensa además, Jorge, que en mi caso, que yo elegí el 12 de octubre por la unidad del dolor, porque Madrid Arias yo ya me había medio informado, ¿no? Y había ido para allá antes de la elección final y fíjate, lo elegí frente a La Paz pensando que, pues, que era una buena opción y tal. Y luego, la verdad es que ahora ha mejorado, evidentemente el 12 de octubre es otro hospital, tiene una unidad del dolor súper potente, maravillosa, pero entonces no. Y de hecho, tuvimos que denunciarlo a la comisión de docencia, que no había docencia como tal. La persona responsable prácticamente no se hacía cargo de los residentes. Y por eso acabamos rebotados al Hospital de la Princesa, que fue el único hospital, la única unidad del dolor que nos abrió las puertas a los rotantes del 12 de octubre, que éramos legión. Éramos pues 8 por año. La Princesa era un residente por año o 2, me parece. Y claro, fue una invasión y eso se lo tengo que agradecer a Concha Pérez. Fue Concha la que dijo hay que abrir la puerta a los residentes y eso, quiero decir, que nos sufrió. O sea, no solamente nos abrió las puertas y estábamos ahí con ellos pasando y tal, es que se sufrían nuestras cagadas también, obviamente, como residente, pues la cagas, pues tienes muchas dudas, el paciente pues se va sin firmar, ese tipo de cosas, y ella era una adjunta muy, muy joven, acababa de abrir la unidad hacía un par de años, me parece, creo que Concha la abrió en el 98, 99 o poco, quizá por ahí, no lo sé de memoria. Y nosotros empezamos a rotar, empezó a rotar la generación anterior a mí y a continuación nosotros. Creo que rotamos por ahí en el año 2000. Sí, 2000, seguro. Joder, madre mía, qué vieja. Sí, sí, en el 2000. Hace mogollón. Concha era una nena y yo era una imberbe total, por supuesto. Pero sin Concha y que luego allí estaba Concha, estaba Paco, era una unidad y sobre todo era la unidad del dolor como nos gusta Que sea, ¿no? que sea. Una unidad del dolor muy, muy, donde se trabajaba mucho, que fíjate que donde nos divertíamos mucho, donde se estudiaba mucho, donde recogíamos datos, donde investigábamos. Siempre habíais tenido. Claro, y piensa que tiene mucha vocación. Claro, y en el 12 veníamos, que es que no nos hacía caso nadie. Ya. Entonces, claro, ir al Hospital de la Princesa y de repente encontrarte esa maravilla, ¿cómo te vas a enamorar del dolor? Al final aunque trabajaras. Te viene de residente la vocación por el dolor. Claro, ya. Pero no de mi hospital de origen, sí, pero bueno, sino de. Final... O sea, yo me sentía siempre como un poquito expatriada, ¿no? Del 12, porque en el fondo, a mí el hospital que me había abierto las puertas era la Princesa. Y mi hospital de dolor es y ha sido y será la Princesa. Y como anestesista en el 12, vamos, es mi casa y sigue siendo mi casa. De hecho, recientemente tuve que ir, por desgracia, también a contactar con ellos de nuevo por un familiar. Y siempre ha sido mi casa y me siento como en casa. Pero el dolor, mi casa es la Princesa. Qué bueno. Sí. ¿En qué momento dentro de esta carrera, que luego fuiste hacia el dolor, entiendo, estuviste ya como, adjunta desarrollando tu carrera, ¿en qué momento sientes la necesidad ya no solo de, obviamente, tratar a tus pacientes, ofrecer las técnicas, pero yo creo que cuando decides meterte en el mundo de traducir, ¿no? De llevar un punto más allá esa explicación a los pacientes, que es lo que yo creo que es la divulgación, ¿en qué momento te llama ese punto porque los pacientes entiendan y esa importancia? Invertir tu tiempo, porque en eso yo creo que estoy en la misma línea que tú. Creo que es algo capital, porque al final el paciente, creo que estamos en una etapa, tú la iniciaste y para mí eso es importante, el hecho de decir que los pacientes entiendan las cosas es un logro, porque al final estamos en la etapa de la información y al final el paciente no puede ser el mismo paciente que era en los 80, en los 90, en los 70, en los inicios de los 2000, es decir, en los cuales probablemente era una actitud mucho más pasiva. Yo creo que los pacientes a día de hoy ya no es que tengan el derecho, sino que es la necesidad y más en lo que nosotros nos dedicamos. Creo que es fundamental que ellos entiendan el por qué les duele,
entiendan qué es lo que está sucediendo y cómo pueden hacerse partícipes de ese proceso de recuperación. Y ese aspecto, yo creo que fuiste una de las primeras que te llamó ese punto como una necesidad. Y la culpa de eso la tiene la lista de espera. Porque cuando salgo de La Princesa para iniciar como coordinadora la unidad del dolor en el Hospital Infanta Sofía, empezamos, pues como todas las unidades del dolor públicas, pues muy bien. Todo muy rápido, una derivación brutal a la que vas enfrentándote poco a poco. Pero claro, hay un punto que es un cuello de botella, es imposible atender tanta demanda. Y los criterios de derivación no se siguen, no se revisan, no hay apoyo. No hay un filtro real ni hay una protección real. Las unidades pequeñitas hay que protegerlas desde dirección. Uh-huh. O sea, no solamente desde el servicio de anestesia, y el apoyo desde la gestión del hospital es fundamental. Si tú no apoyas la unidad del dolor cierra. Si tú no apoyas la unidad... ¿Cierra por desborde? Claro, por desbordamiento. Si cada sucesiva son 2 años, en ese momento la unidad está muerta. No, la unidad no responde, no puede responder. No da el criterio de calidad que debe. No, es que está metida en una especie de chorizo de pacientes acumulados que van siempre tarde y que no tienes opción de ver pacientes, a no ser que tú estés haciendo siempre el esfuerzo extra, y aún así no te da porque llega un punto que tampoco. No, es que al final el problema nuestro, yo creo que es el hecho de que yo, con respecto a otros, tal vez especialistas, no sé si te ocurre a ti. A mí hay veces pacientes que vienen y que me dicen, no me abandono, y digo, no, sí, eso quiero decir yo, por criterio creo que una unidad del dolor, salvo que vaya muy bien el paciente, que se le da, yo siempre digo visita abierta, no digo alta. Sí, claro. Digo visita abierta porque puede volver. Claro. Pero en ese aspecto creo que el alta por falta de alternativas médicas, desde el punto de vista de una unidad del dolor, es algo incorrecto. Yo también lo creo. Porque creo yo creo que eso no debería existir, pero yo sé que hay compañeros que piensan otra cosa y lo respeto. Y me parece bien. Pero como digo, las listas de espera, al final lo que me daba cuenta es que la unidad del dolor basada en técnicas intervencionistas estaba muy bien para resolver el episodio agudo, pero para eso tiene que haber una coordinación con el episodio agudo. Que en la medicina pública, en cuanto le das un poquito de rodaje, se te colapsa. Si no hay un cambio de actitud. Y claro, ¿por qué abro tu vida sin dolor? ¿Por qué empezamos a abrir el portal y por qué empiezo? Porque me doy cuenta que los pacientes necesitan mucha más información que a mí en consulta no me da tiempo a darles. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Por qué infiltro? ¿Por qué hago una radiofrecuencia? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la mejoría esperable? ¿Cuáles son los riesgos? Porque hay que firmar el consentimiento. Y luego, poco a poco, fuimos conociendo a otras personas en redes que desde mi hospital yo no tenía opción, y compañeros míos de hospital que se unieron al proyecto también, de rehabilitación, por ejemplo, amigas psicólogas, amigas fisioterapeutas. Allí empezó mi contacto con el mundo fisioterapeuta, el planeta aparte, que para mí me enseñaron muchísimo, y ver un poquito las realidades sanitarias, ¿no? Y luego, cuando ya la relación se hace más cercana, y ellos meten también contenido, pues cómo el contenido se va coordinando, como pues había domingos que en casa venían, pues a lo mejor de los que estaban en Madrid 4, con sus mujeres y sus hijos, y pues ahí nos conocimos varios. Se creó un vínculo, ¿no? Sí, un vínculo que sigue, yo creo que seguimos teniendo. ¿Lo sigues manteniendo? Sí, hombre, claro, es que con todos y todas. No sé si te ocurre, al menos a mí con el podcast me ocurre, que de hecho a mí mucha gente me pregunta, ¿por qué? Y digo, a ver, por la necesidad de apoyar esa situación en la consulta que no te da como para explicar todo lo que tienes que. Y luego, siempre que os invito a alguien, siempre digo, lo primero tiene que ser divertido. Porque si no es divertido, esto no tiene sentido. Eso es. Tiene que aportar valor a alguien. Y yo sí que es cierto que todos los que habéis venido ha generado relaciones, es decir, ha generado un vínculo, porque os doy, perdón, el coñazo con el no, pero guión, el coñazo nada, el tal, de verdad, generas ahí y os lo tenéis que leer, tal, pero ya son diferentes interacciones que lleva a que se cree un vínculo que en mi caso siempre es muy guay, que luego perdura y que cambia un poquito esas relaciones, ¿no? Y que sí que es cierto que te lleva a conocer a gente muy chula. Esa es la parte egoísta nuestra. Luego está lo que se genera y que para los pacientes creo que es súper útil. Yo la verdad es que te doy las gracias porque creo que abriste un camino y que creo que le ha servido a mucha gente. Pues fue de la necesidad. Ya no solo a los pacientes, sino también a muchos profesionales que nos apoyamos en la herramienta y que además nos señaló pues un camino que es chulo. Y que yo creo que es enseñar lo que hacemos a los pacientes con un lenguaje entendible. Claro.
Y que en ese aspecto, de verdad que enhorabuena, María, porque lo que hiciste, sobre todo en la época que lo hiciste, que era, supongo que muy diferente ahora, porque ahora... Pues, 2013. En 2013 empezamos, hace ya un montón de tiempo. Y claro, hablábamos, me hace gracia porque nuestro comité editorial, pues éramos los que éramos. Y cuando los artículos, los posts que íbamos publicando cada semana eran demasiado técnicos, que enseguida se nos iba la mano con los palabras médicos, teníamos ahí, lo leía, esto no lo entiende mi madre, tradúcelo, esto no me vale, tradúcelo, así no lo vamos a publicar, no, ¿esto lo entiende tu madre? No, pues entonces cámbiamelo. Ah, no, perfecto, no, cámbiamelo entero, ya me lo vuelves a mandar. Ah, ponlo bien, ponlo, venga, lo pongo, ya está. Entonces lo ponía, vale, ahora lo entiende mi madre, ahora ya sí, no tiene palabras. Y yo creo que fue un poco... Bueno, y luego utilizamos mucho SEO, entonces, pues lo que es el posicionamiento, ¿no? Que si había mucha necesidad o mucha búsqueda de la palabra tramadol, pues tratábamos de hacer pues pequeños posts sobre qué es el tramadol, para qué se usa el tramadol, cosas que para nosotros como profesionales no te generan mayor... Pero para un paciente es importante, porque me han dicho que es droga. Bueno, a ver, es un opioide, pero es un opioide menor. Vamos a ver, esto funciona durante un tiempo, lo ideal la mínima dosis posible, el mínimo tiempo posible, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso nos ayudó un montón también a posicionar el contenido. Yo creo que fue la base de algo chulo y que, bueno, no digo que ahora estemos ya en el edificio construido, pero nada. Yo espero que en 5 o 10 años esto sea... Nos va a exigir mucho, ¿eh? Yo creo que la irrupción de la inteligencia artificial y el conocimiento accesible e instantáneo para todos, creo que nos va a llevar a algo mejor como médicos, porque probablemente los pacientes van a tener más conocimientos, lo cual nos va a hacer subir el nivel. Lo cual creo que a muchos les está dando miedo, es lógico y normal, pero creo que es positivo porque nos va a llevar a un nivel superior, es decir, es casi un desafío constante. Sí, y sobre todo, a ver, yo creo que una cosa, cuando también encontraba compañeros al principio que decía, claro, es que esto que haces es que no me gusta que como que se ponga en duda porque mi criterio clínico es complejo, o sea, me es difícil argumentar por qué llego a esta opción terapéutica o a esta otra. Claro, yo decía, a ver, pero todo lo que puedas informar a la persona que tu planteamiento es hacerlo, más te descarga a ti. En realidad es una decisión compartida. Es como... Además que no estás en la verdad absoluta. Claro, yo es aquí, decir, de hecho, no tengo hoy no la lo he verdad. dicho, pero esto es un contenido divulgativo. Nunca sustituye a una visita médica, que siempre lo digo en todos los episodios, pero y lo ponemos en la descripción, pero que al final es una opción de alguien que está hablando y que está dando una opinión. Obviamente es información, no es más una información que obviamente intentamos que sea pues, por profesionales de reputación, contrastada, revisada, que en aquel momento probablemente eran artículos mucho más random de lo que puede ser un buscador Google o tal. A día de hoy incluso lo que te pueda poner la inteligencia artificial, que ya salen algunas cagadillas, que no todo es correcto, pero bueno. Hay que tener un cuidado, madre mía. Sí, total. Pero creo que fue esa base a algo muy bonito, que es conseguir que los pacientes entiendan más. Y en esa base yo creo que está todo, porque al final el paciente hay que implicarlo en el proceso. Porque al final el dolor y la medicina del dolor, yo siempre les digo a los pacientes una frase: yo soy un catalizador corto. Es decir, yo voy a buscar una manera de conseguir mejorarla a la corta. Es decir, yo lo que hago es a la corta. Un atajo, yo también. Mejorar la calidad de vida, dar una ventana de oportunidad, pero yo no curo, por desgracia. Entonces, yo lo que tal vez consiga es mejorarle su situación sustancialmente, que eso dure un tiempo, y luego ahí introducir cambios. Introducir cambios, ya sea en modificar hábitos de vida, reducir peso, hacer ciertas actitudes que cambien cosas. Y en ese aspecto creo en que la medicina del dolor, por supuesto, no es exclusiva anestesiólogos pinchando. Y creo que ahí, y enlazo a la siguiente, habéis hecho una labor espectacular en esta parte en los últimos tiempos en la SED. Yo, como te decía, para mí era interesante, primero, tú por anestesióloga, por médico del dolor, por tu labor divulgativa, y luego por esa labor que has hecho desde la Sociedad Española del Dolor, que para mí, pues bueno, durante muchos años, yo de hecho voy anualmente al Congreso, me han formado maravillosamente bien en las iniciativas que siempre tiene la SED, y la he mamado desde los inicios, porque he tenido una cercanía con gente importante ahí en la SED, y que en ese aspecto, de nuevo, creo que habéis hecho una labor espectacular. ¿Qué te llevó a eso? A saltar al mundo, bueno, a ver, yo creo que nuestra política, de los focos? ¿Qué te llevó? Bueno, pues a ver, la verdad es que fue una manera, va a sonar un poco ridículo, la verdad, pero a ver, al final de la junta de Víctor,
con todo el follón que hubo, me dio tanta pena porque Víctor había hecho las cosas tan bien, es tan brillante, tan buen líder, con esa mente que tiene tan, ¿cómo decirlo? Sí, tan brillante, siempre dando... A lo mejor no es el que mejor lo manifiesta, pero es el que probablemente ha llegado a la conclusión mejor mucho antes que tú. Y además tan generoso. O sea, lo que le define el presidente, en la época que fue presidente, fue su generosidad. Y abrir la puerta a las generaciones un poco más jóvenes, porque yo soy un poco más joven que Víctor. Y me daba pena por todos los follones, que al final pues Víctor pues, lo deja el cargo y tal. Me dio pena que no se continuara en él, porque yo llegué un poco de casualidad, me llamó Concha. Que fue corto, ¿no? Quieres decir que esa iniciativa no tuvo la oportunidad. Y me daba rabia porque era muy buena y era una manera de abrir la sed, cambiarla y era como si, bueno, ya, pero este proyecto ya no va a seguir, ¿no? Algún compañero no, y esto ya no. Y yo, no, ya no, porque lo digas tú. O sea, ¿cómo que no? ¿Por qué no? Porque esto se tiene... No. Vale, comprendo las motivaciones, es la situación que es, hay que tomar esta decisión, pero esto no puede quedar en nada. O sea, en realidad esa puerta abierta tiene que seguir abierta y hay que abrir la puerta a la gente no solo más joven, sino además de otras especialidades. No solamente anestesia o no solamente medicina, ¿no? Y eso lo tenía yo claro desde Tu dolor importa. Porque yo ya no entendí la medicina del dolor... ¿Cómo decir? Hice las paces con mi trabajo cuando me di cuenta que yo no podía abarcarlo todo. Porque yo tengo esa manía, tengo esa manera de ser, que soy demasiado quizá controladora, no sé. Sí, probablemente mi psicólogo diría que sí. Pero que el equipo me descarga enormemente y me ayuda enormemente. Y tener la opción de hacer una candidatura que me fuera diciendo gente tan buena que sí, otra gente muy buena me dijo que no, y poder ir para adelante y al final dije, venga, que nos vamos a presentar. Venga, fíjate, no tenía ninguna fe, aunque todo el mundo decía, sí, vamos a... Y yo, pues no tengo ninguna fe, pero vamos a hacer el proyecto, al menos que los socios puedan ver que un proyecto parecido pueden elegirlo. Y lo eligieron. Pero no lo eligieron por mí, lo eligieron por lo que había sido, creo yo, no lo sé, no estoy en la cabeza de todo el mundo, pero creo que fue por lo que fue... lo que proyectabais. Lo que proyectó, lo que inició Víctor Mayoral en ese momento. Y luego que éramos gente normal. Sí, cercanos. Éramos gente como todos los demás, de todas partes y tratamos de que fuera de todas partes de España, la mayor cantidad de profesiones relacionadas con el dolor, aunque es verdad que todavía no tenía tanta relación, por ejemplo, con fisioterapia, me faltó. Pero bueno, da igual. Se abrió de una manera la sed mucho más y creo que, aunque es verdad que es difícil convivir, siempre es difícil, siempre hay roces, siempre hay fricción, son maneras de trabajar diferentes y de concebir una sociedad científica diferentes. Pero estamos en ello, estamos ya juntos, estamos en el camino. Yo la verdad es que agradecerte desde fuera, lo primero que trajerais la paz. Porque hubo ahí un momento en el cual aquello parecía desde absurdo, luego, ¿no? Sí. Luego, a partir de ahí, el hecho de las iniciativas, que la verdad es que creo que se ha potenciado un montón en la inclusión de otros profesionales. Claro. Creo que en ese aspecto se ha dado un paso decisivo, porque al final en España esto estaba muy monopolizado por un perfil muy concreto y creo que, como bien dices tú, no podemos con todo, porque no somos los suficientes especialistas primero, porque no tenemos las cualidades como para abarcar todo lo que conlleva en dolor. Claro. Y que al final esas iniciativas desde los grupos de trabajo también se ha hecho una magnífica labor, yo creo que implicando a otras sociedades, a las de oncología, que a mí eso me encanta, a las de unidad de columna, a fisioterapia, psicología. Es decir, hay una representación en otros profesionales que refleja esa transversalidad de nuestro trabajo. Claro. Y que creo que es el futuro. Creo que la verdad es que darte la enhorabuena, porque creo que conseguisteis lo primordial, que era apaciguarlo primero, sí. Y luego a partir de ahí, dentro de una cordialidad, que era lo lógico, conseguir seguir dando pasos. Porque al final eso es el punto, no sé, hacia lo que queremos todos llegar, que creo que la realidad de nuestra, yo lo llamo especialidad, aunque no lo sea, de la medicina del dolor en el mundo, la parte de España, yo creo que somos un país que, a pesar de lo que pueda pensar la gente,
¿vale? Creo que tenemos una muy buena cualificación de los profesionales actuales. Cuando vas por el mundo te das cuenta de lo bien formada que está la gente en España. Absolutamente. Te das cuenta del nivel que tenemos y eso yo creo que hay que darle las gracias a la gente que no lo tuvo tan fácil antes, que puso las primeras bases de esas unidades, se peleó con las gerencias, consiguió cosas de las cuales los que hemos venido detrás nos hemos beneficiado. Nos hizo partícipes de programas formativos en el extranjero que nos llevó a aprender mucho y que, bueno, ahora el siguiente paso yo creo que es implementarlos propiamente aquí, hacerlos locales, luego irte y certificarte en el extranjero sin duda, eso está muy bien y yo soy un firme defensor de eso. Pero bueno, seguir avanzando y conseguir que el dolor no se quede en eso, en 4 técnicas y en un alivio transitorio, sino en una sostenibilidad a cambios de vida a 15, 20, 30 años. Eso es. Y creo que en ese aspecto es el desafío. ¿Lo opinas igual? ¿Crees Hombre, que por ahí...? Y es súper difícil de conseguir, pero no es imposible bien hecho. Si lo hacemos bien, pero cada uno con su papel. Es decir, las técnicas tienen su papel, ¿no? Sin duda. Sin duda. Pero necesitamos... Yo para mí, necesitamos la rehabilitación y por lo menos... Abro melón, pero... Sí, son muchos melones. No puede ser... los servicios de rehabilitación en la sanidad pública tienen que ser más abundantes. Nos tienen que acompañar. Es decir, todo esto tiene sentido. Claro. Es decir, la medicina del dolor tiene sentido si se acompaña de un después, de cambios y eso, la rehabilitación es fundamental. Claro. Vamos, es que tiene que haber cambios. Y la realidad es que los servicios son todavía demasiado pequeños muchas veces, ¿no? Claro, y están que no orientados, disponen. Están orientados a la rehabilitación del proceso agudo. Es que es lo que pasa en España en general, la gestión sanitaria. Nuestro problema es que no sabemos gestionarlo crónico o no estamos preparados para ello o no estamos dimensionados o no entrenados. Entonces cuesta mucho orientar la salud a lo crónico porque hay que implicar a muchos actores, hay que implicar enormemente atención primaria, especializada. Tienes que dimensionar los servicios ahora en una época en la que hay muy pocos profesionales. O sea, profesionales, recursos. Un gerente se está estar carcajeando mientras me escucha, pero la realidad es esa. No tiene ningún sentido que un paciente pueda ir a una unidad del dolor pública a hacerse una técnica de infiltración en el ramo medial de las facetas lumbares. Un neuroestimulador. Si luego no tiene una rehabilitación asignada a ese proceso. Es que no la tiene. Es que estamos haciendo lo invasivo, lo costoso, lo que tiene riesgo para luego no complementarlo. Con lo más... No digo que no sea... No, digo que es lo más importante. Probablemente es lo más importante a largo plazo. Claro. Porque es que nosotros a lo mejor asumimos el papel de más riesgo. Nosotros, que también pueden ser rehabilitadores, neurocirujanos, quien sea, el intervencionista, no le pongo el apellido, pero que luego tiene que haber un proceso de continuidad. Y que si eso no lo hacemos es que hablamos de técnicas de 6 meses. 6 meses no cambia nada. Nada. 6 meses en el mejor de los casos. Y claro, ya los últimos reportes, supongo que los has leído, los corticoides acumulados. Es decir, que tenemos que entender que tiene que haber un periodo de cambio, que nuestras actuaciones tienen que ir a cambiar la dinámica. Sí. Porque no podemos estar haciendo técnicas de por vida. Aisladamente. No, claro que no. Y eso yo creo que es, el siguiente desafío. Que efectivamente. Bueno, pero poco a poco. Hay trabajo, Mira, estamos logrando hacer equipo con muchas profesiones sanitarias y especialidades sanitarias y convivir, que eso ya es un paso muy importante. Que cada una de ellas nos seguimos súper especializando, aunque pertenezcamos a una sociedad multi que nos representa a todos. Eso es un paso enorme. No, es que muchas sociedades no tienen crear el tejido, la tela de araña, eso yo creo que es el primer paso. Claro, que la SED puede ser tu casa. Hoy, por ejemplo, nos escribía, lo puedo decir, una fisioterapeuta, investigadora de Ramón y Cajal. Bueno, interesada, ha desarrollado una aplicación para ejercicio físico en dolor crónico y justo ayer fue la jornada de SEDTech, del Grupo de Tecnología Digital y Dolor de la SED, que se habló, entre otras cosas, pues de varios proyectos de investigación, con aplicaciones, con programas concretos, con realidad virtual y aumentada, muy útiles. Entonces, la SED, nosotros, ese correo lo he respondido yo. Podía haber respondido Ebañón o Isabel Avellán, que no es la directora, o incluso María José Moreno. Pero es que, a ver, llega a todos tal... Mira, lo contesto yo. Mira, hazte socia de la SED. Esta es tu sociedad. Es que me salió del alma. Vamos, que a lo mejor la mujer ha dicho, vaya spoiler me está haciendo aquí la presidenta, pero es como, tía, este es tu lugar. Eres fisioterapeuta, eres investigadora,
te interesan las aplicaciones para mejorar la funcionalidad y el dolor de tus pacientes, vente a la SED. Este grupo de trabajo es el tuyo y tienes que aplicar a él y además, en menos de un mes se abren los grupos de trabajo. No se lo puedo dejar más claro. Quiero decir, no sé. Bueno, a ver si te coge el lazo, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que fuéramos... yo sé que la Sociedad Española del Dolor nunca va a ser la primera sociedad, porque todos venimos de una profesión. Anestesiología, rehabilitación, fisioterapia, psicología, etcétera, ¿no? Enfermería. Todos tenemos o un colegio o una primera sociedad científica que nos representa como profesión. Pero la siguiente tiene que ser la SED. Y ese mi objetivo, no es mi objetivo, pero sí me gustaría que aunque no fuera la SED, te plantearas siempre que tu segunda sociedad o tu primera, para mí es la primera, pero fuera la Sociedad Española del Dolor, donde tú realmente tengas un buen grupo de amigos o un buen grupo de colegas con los que, oye, estoy pensando en hacer esta recogida de datos, ¿tú cómo lo ves? Mira, estoy pensando en cambiarme de hospital, me voy aquí, me han hablado bien. ¿Conoces a alguien? Eso es networking. Esto es potenciar el dolor. Yo creo que es que eso lo hemos vivido una etapa. Claro. Un conjunto de personas que, bueno, con diferencias tal vez de 5 o 10 años, pero que sí que hemos vivido esa situación en los congresos, en convivir pues con Trini en Cádiz, con Hernán en Baleares, con Luz en Galicia, con Víctor, y eso te lleva a unas relaciones que son muy guays, porque al final la gente tiende a tender la mano y a apoyarse en las iniciativas. Yo siempre recuerdo, Luz, pues eso. Oye, mira, he sacado la certificación de dolor oncológico de tal, y entonces, pues oye, lo que necesites te ayudo de tal. Entonces, ese es el punto, ¿no? El apoyarse para conseguirlo mejor. ¿Cuál crees que es, sobre todo para los próximos años, el desafío al que como sociedad se enfrenta la SED? Bueno, tenemos varios desafíos muy importantes. Yo creo que el primero y más importante, porque es lo que da viabilidad a la sociedad, es el económico. Yo creo que estamos viendo un cambio de modelo en el que la financiación por parte de las farmas, ¿no? Que era lo que antes mantenía clásicamente en las sociedades científicas, la industria, ¿no? La industria farmacéutica las apoyaba económicamente y así eras una sociedad más potente o menos potente, ya está, independiente del número de socios. Esto cada vez es menos así, aunque hay aporte, hay ayuda, pero no es la que era. Y cada vez es más difícil dar respuesta a todos los proyectos que tiene que tener una sociedad científica, las becas, todo lo que queremos poner en marcha, las propias jornadas, financiarlas, es mucha actividad. Entonces no es suficiente. Es que tal vez han surgido muchas cosas. Yo creo que en los últimos años está todo muy atomizado, ¿no? Claro. Hay tantas iniciativas y tanta gente tocando en las puertas de la sociedad, de las industrias farmacéuticas, que al final yo en algún momento he recibido ese feedback de, bueno, pues que cursos de cadáveres, cursos, iniciativas de formación, es decir, hay mucha oferta. Y probablemente, y más en un sistema como es el español, en el cual ellos se hacen cargo, porque los salarios no son los americanos, que en otras sociedades, en otros lugares, pues el médico se lo paga y ya está, pero aquí es que es muchas veces a través de la sociedad de la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, claro, al final la capacidad de alcanzar ese punto cuando hay tantísima oferta, yo creo que es el punto. ¿Crees que también hay un desafío a nivel de conseguir llegar a las instituciones, a los ministerios, el conseguir... ¿En qué punto está eso? Digamos, la certificación que... Es una lucha sin fin, Jorge. Yo no sé cuántas vidas tendré que vivir hasta verlo resuelto, verlo encarrilado. Esto ya no es Víctor, ¿eh? Yo esta conversación con Víctor creo que la tuve hace 10 años. Ese tema, aunque él siempre está ahí apoyando Juan Pérez, y ayudando. Y Concha, es decir, ya es una guerra de hace muchos años. Es difícil porque las puertas del ministerio no son una, son un montón. Y luego cada una te responde cuando puede y quiere. Entonces hay que ser muy coñazo y hay que estar muy encima, gota malaya. Entonces, ahora no vamos mal, pero todavía no tenemos una respuesta definitiva. Parece que nuestra petición está encarrilada, pero no puedo decir más porque todavía no nos han dado feedback. ¿Por qué crees que es tan importante eso? A ver, sobre todo para que lo entienda la gente. ¿Por qué reivindicamos esto? Pues mira, es decir, ¿por qué queremos que exista tal vez una especialidad, medicina del dolor, o un rango de cualificación que los profesionales... Necesitamos cartel, necesitamos una bandera. Es que la necesitamos. Ya no solamente es un tema personal como profesional, sino que el paciente tiene que saber quién le está tratando, qué certificación tiene, qué significa esta certificación, qué implica.
esta otra, y tú como profesional tienes que conocer tus competencias y también te ayuda a protegerte dentro de tu ámbito hospitalario. Es decir, tu puesto de coordinador de la unidad del dolor no te lo puede quitar una persona que esté menos capacitada que tú y que no tenga esa certificación. O sea, es muy importante, es como paliativos, exactamente igual de importante. A que ahora a nadie no se nos pasa por la cabeza que en nuestros últimos momentos de vida o de algún ser querido no esté viendo a nuestro padre o nuestra madre o a un familiar un paliativista. No entra en la cabeza, o enfermeras de paliativos. No nos entra en la cabeza que esto pueda ser así. Bueno, pues lo mismo en el dolor. Nos va a ayudar a proteger la profesión, a darle una calidad. Una formación desde el inicio. Efectivamente, y desde luego, yo como presidente, que estoy a punto de dejar de serlo, creo que vamos a ver dónde llega. Ya te digo que yo sigo dando la lata, parece que están las cosas encaminadas, pero el trabajo, la solicitud de presentación del diploma acreditativo en dolor, la hemos trabajado desde todos los puntos de vista, desde medicina, fisioterapia, enfermería, terapia ocupacional, psicología, y por personas de la SED hemos sido, pues, ¿cuántos total en el grupo? Como 20 personas, trabajando más de un año, con reuniones. Ha habido también discusiones y ha habido puntos de fricción. Sí, porque es normal, porque al final hay que poner capacidad, o sea, que tú eres responsable hay que determinar, hay que poner orden, y eso a veces es difícil. Y yo estoy muy orgullosa de tener ese documento escrito. Comprendo que no está hecho, pero creo que por lo menos podemos decir que estamos en el camino y que no está en un cubo de basura. Eso lo tengo claro. Vamos a ver. Ojalá. Ojalá, Jorge, sería, no sé. Sí. Sobre todo sería... Sueño con ello, ¿eh? ¿Sabes? Yo, suena muy romántico y muy... Pero sueño con ello. Para los pacientes, porque al final yo creo que hemos vivido una generación en la que, como te digo, viene de una ilusión y de un esfuerzo que haces adicional, porque al final tú te formas en dolor, una vez acabas anestesia, durante la especialidad, adicionalmente, porque es una parte muy pequeña de la especialidad, o bien a posteriori, pero es una formación, por desgracia, no reglada por un ministerio. Entonces, al final es muy intuitiva. Que, como te decía, tenemos la suerte de haber absorbido lo que otros ya han ido construyendo, y entonces tenemos esas partes internacionales que pipeas de los americanos, pipeas de otros sistemas, y entonces acabas formándote en muy buena cualidad. Pero claro, te da pena al tener eso, que esto no se que no tenga ningún valor, ¿no? Y que no tenga ningún valor. Sí, pero más allá de eso, que los que vengan detrás de nosotros no tengan el camino más fácil para dárselo a los pacientes. Y que la gente que les atienda tenga al menos ese nivel básico. Y que no sea a base de ensayo-error, voy aquí, aprendo esto, voy allá. No, que esto sea la base y a partir de aquí hablamos. Y creo que ese es el punto que... Pues bueno, igual que le ocurre a los médicos de atención primaria y urgencias. Es decir, no, la base tiene que ser esta. Y esto, pues oye, mira, el ministerio tiene que ponerse en que esto sea obligado. Porque hay muchos pacientes de estos, no hablamos ni uno ni dos. Entonces, creo que ese es el punto. Claro, bueno, ellos tienen... tienen muchos berenjenales. Tienen muchos berenjenales y tienen muchas especialidades. Y que cada uno miramos lo nuestro. Pero me da mucha rabia cuando cuando ponen una súper especialidad, como que ya parece que está en camino, y la nuestra todavía no. Pero bueno, tengo mi confianza, y a partir de aquí, cuando tengamos el diploma, que ojalá lo tengamos muy pronto, se puede trabajar en un área de capacitación específica, que sería lo ideal. Una superespecialización, pero eso ya depende. Hablo solo del grado de medicina, eso ya no sería multi, pero se puede aspirar a ello. Bueno, y que al final pueda haber neurocirujanos, rehabilitadores, como en Estados Unidos y como en muchos otros como en todas partes del mundo. Al final, oye, yo tengo una cualidad, oye, yo, pues mira, no sé, a nivel quirúrgico soy pues muy bueno porque soy neurocirujano, no en mi caso, pero que tengo la capacidad de hacer pues cualquier tipo de técnica. Perfecto, yo como rehabilitador tengo otras... aunar diferentes tipos de profesionales y ponerlos en pro de los resultados. Totalmente. Creo que ese es el punto. Totalmente. Te voy a tirar ya a lo último que quería tratar, que era básicamente qué vas a hacer después.
No dejes la sed. Porque bueno, esto lo tenemos ahí. ¿Cuál es tu siguiente proyecto? ¿Con qué nos vas a sorprender? En realidad, bueno... Si es que se puede hacer spoiler o si lo sabes, que igual te tomas un tiempo Estoy en pleno... A ver, cuando dejo un duelo, o sea, abandono un duelo para seguir con otro, porque son como ciclos. Pero está muy bien que sea así, ¿eh? Creo que viene bien también descansar. Y me gusta mucho ver que hay gente muy buena dando, no sé, siendo opción en unas elecciones para una sociedad científica y lo van a hacer. Salga quien salga muy bien. Yo creo que cualquiera de las dos candidaturas. Hay mucha ilusión y mucho saber positiva, hacer, sí. totalmente. Y por mi parte, pues bueno, yo ahora recientemente he empezado mis clases como profesora asociada del Departamento de Farmacología de la URJ. He empezado el grado de Medicina en tercero. Yo ya había tenido experiencia cuando estuve en el Infanta Sofía dando clase en la Europea. En sexto les daba un seminario, muy poquito. Era un seminario de dolor dentro de su rotación en anestesia, no era mucho, era nada, una semanita, no llegaba, porque muchos se tenían que escapar al quirófano a estudiar el MIR. En sexto ya ves tú, no tienes cabeza para nada. Y esto es una cosa muy diferente, esto es un proyecto docente mucho más, creo, más completo, no estoy sola, y creo que por aquí voy a poder hacer cosas. Me apetece mucho investigar, que eso lo tengo muy aparcado, que entre lo asistencial, luego la SED, lo gestor, siempre como que lo he dejado y me apetece mucho seguir por ahí. Y luego, pues, no sé, quizá continuar en proyectos, en otros... No vas a parar la mente, ¿no? No. Tengo claro que no, Jorge, porque si no me muero. O sea, yo tengo que estar en activo. De hecho, me decía ayer mi marido, además que esto es real, ¿eh? Miraba ahí, me coge de los hombros, yo estaba sentada y le decía, es que no llego porque no tengo terminado este tema del máster de no sé qué. Me dice, pero porque además se le salió del alma, son las 11:30 de la noche, ¿por qué no descansa tu cabeza? Vete a la cama, pon el off, porque es que para, tía, para. O sea, que es que él mismo era como que, no sé, dedícate, me dijo, métete en un taller de jarrones. De alfarería. Haz otra cosa. Pero de verdad yo no, porque el dolor... Pero es verdad que el dolor engancha mucho. Jorge, si es que no es algo que me pase solo a mí, nos pasa a todos. Sí, al final es la gasolina. Sí. Me ocurre parecido. Que muchas veces te dicen, ¿cuál será la siguiente? Y digo, no sé. No sé. Pero va a haber alguna seguro. Sí, y ahí voy... calentando. De momento es un poquito de... Mientras nos aguanten, ¿no? Sí, bueno, y sobre todo mientras yo crea que es algo útil, si dejo de creer que lo que hago es útil, lo dejo. Ya. Eso es algo que y casi nunca he vuelto a trotar por sitios donde he trotado antes y que pienso que ya no soy útil Etapas, o que no. Sí. Ya. Al final, creo que has tenido buen tino. Creo que has tenido buen tino eligiendo. Y he tenido grandes maestros, porque he empezado por Concha, pero no he seguido con los demás. Yo estuve trabajando mucho tiempo para David Abejón. Fue un aprendizaje brutal, en todos los sentidos, brutal y a veces un poco asalvajado, pero muy bueno en muchas cosas, sobre todo la primera etapa, antes de trabajar específicamente para él, muy buena formación y me dio la capacidad de independizarme de la princesa y entrar en el Infanta con mucha más seguridad. Me dio la confianza, ¿no? Me dio la mano, David me dio la mano y me ayudó a dar ese salto que necesitaba dar. Y ya cuando, bueno, pues el proyecto con David llegó a su fin, apareció Juan Pérez Cajaraville, ¿no? Que para mí Juan es, como digo, es el gestor gallego, es una gran persona, es un tío en el que confiar, está, pues que la cabeza le da para lo que le da porque hace demasiadas cosas y a veces pues no te contesta en 2 semanas, pero que eso es así, él es así. Y es un gran tipo, una gran persona, y me permitió disfrutar de un proyecto de Unidad del Dolor en la privada más chiquitita de un grupo de hospitales aquí en Madrid, donde he sido muy feliz mucho tiempo. Y haciendo cosas sencillas para gente normal de la sierra. Bueno, luego había gente que me venía del Quinto Pino, pero eran excepción. Era gente del área, o sea, del área de esa área normal, privada, ¿no? Uh-huh. Y con un proyecto también... o sea, manteniendo mi multi de Tu Vida Sin Dolor y con un grupo de enfermería brutal. Pues Ángela y Luna, que han sido mi mano derecha y mi mano izquierda y que hemos tenido una carga asistencial brutal y hemos hecho cosas muy bien hechas y logramos hacer realidad un proyectito de unidad del dolor en un hospital. Eso es una cosa como para que salgan los periódicos.
No, pero nos salió bien porque nos lo curramos mucho. Y al final, Jorge, la vida es esto, ir haciendo pequeñas cosas, pequeñas metas. Luego ahora ya no estoy allí, estoy haciendo otras cosas, pero esa unidad está allí. Y está Monir, y sigue Ángela, y sigue Luna, y hay un montón de compañeros ahora maravillosos, gente muy brillante, muy buena, que conozco de tiempo, unos que han trabajado con Abejón, otros no, otros los conozco pues de La Paz, gente muy buena, anestesiólogos con una formación excelente. Son un grupo mío de WhatsApp todavía, y cuando salga, me pasa esto con tal paciente, es que me sale, es como pum. Ya, el apoyarles. El apoyo. Sí. Claro, que estoy dando por saco a lo mejor, ¿sabes? Pero no sé, que está muy bien. O sea, yo creo que en el fondo lo importante es hacer cosas con las que tú pienses, o sea, realmente te sientas útil. Sí, creas que puedas. Entiendas que tienen sentido en tu cabeza. Claro, y que veas que hay gente que se acuerda de ti, que es como, no, pero bien, o no me fue bien, pero gracias por escucharme. Dejar el buen recuerdo. Que de vez en cuando aparece alguna persona que no me acuerdo que ha sido mi paciente y me lo dice. Y me dice eso, pues mire, a lo mejor no me lo quitó, pero por lo menos me creyó. Estuvo, me escuchó. Me escuchó, me creyó, me entendió, me puso un tratamiento, me dio una revisión, me dio la mano para que yo pudiera decir, tengo un problema, porque esta señora me lo pone aquí, diagnóstico, tal. Uh-huh. Entonces, a lo mejor esta señora no me lo quita, pero me mando, y mejor, y ya he encontrado mi camino, ¿no? Yo creo que hay que pensar que lo que hacemos, cuando lo hacemos con ilusión, trasciende, o al menos tratas de hacer un impacto en la gente. Yo creo que es lo importante. Ya nos contarás cómo sigues. Bueno, ya os lo contaré cuando lo tenga, porque no tengo grandes planes. A ver si seguimos aquí para que nos lo puedas contar. Yo de momento guardando la casa de la sed hasta que venga la nueva junta directiva y tratando que esté todo lo más llanito posible, lo más lícito posible y todo bien para cuando lleguen esté todo más o menos ordenado y las cosas de para allá hechas para que no sean un problema. Sí, que sea una transición dulce. Eso es, una smooth, justo transition. Y de momento en eso estoy. Y... Pues disfruta mucho espero disfrutemos mucho el congreso. Hombre, yo creo que Vitoria va a estar fantástico. Es un emplazar a todo aquel que quiera, sí, que por todavía favor, está a tiempo. Que si no os habéis inscrito, ya os vale, pero vamos, lo entiendo que a veces uno lo deja para el final. Pero Vitoria va a ser un gran congreso y no os lo podéis perder. El programa es espectacular, seas lo que seas. Seas psicólogo, seas fisioterapeuta, seas médico intervencionista, en fin, seas terapeuta ocupacional incluso, también. Quiero decir, hay espacio para todos. Y bueno, vamos a tener un programa en paralelo para la ciudadanía muy, muy interesante. Entonces, bueno, ya sabéis que está Enrique Bárcez, es nuestro presidente de congreso. Vitoria es una ciudad espectacular. Si no lo habéis pensado, plantearos el fin de semana con la familia allí, porque de verdad vale la pena. Así que ya lo digo todo y no hago más spoiler. No se nota mucho. Gracias, María. Pues para ti, a ti por contar conmigo, de verdad. Gracias. Por nada, encantada. Disfruta de los últimos momentos como presi y espero que nos cuentes cómo sigue tu aventura. No os preocupéis que enseguida me veréis por ahí. Anda, mira, María, siguió por ahí. Pues ya está. Gracias. Un beso muy grande. A ti, muchas gracias. A vosotros, daros las gracias por acompañarnos, como siempre. Nada, animaros a suscribiros porque es muy importante para nosotros. Nos permite continuar con estos invitados que al final vuestro feedback siempre nos permite saber hasta qué punto resultan interesantes este tipo de contenidos. De verdad, comentaros, escribirnos, tenéis el mail, hay un montón de canales y eso nos permitirá hacer contenidos más interesantes. Sin más, despedirme de vosotros. Gracias por gastar vuestro tiempo con nosotros o invertirlo y un saludo muy grande. Adiós. ¿Y si pudieras diferenciar las fuentes de origen del dolor de columna? La columna vertebral es mucho más que una estructura, es el eje de nuestro movimiento, nuestra estabilidad y nuestra calidad de vida. ¿Cuál es el primer evento que ocurre en esa persona y que a la larga, a los 50 años, hace que esté así de mal? Ojo con eso, porque eso puede ser una indicación de revisar las circunstancias desde un punto de vista de urgencia. La raíz ha dejado de funcionar. En este magnífico episodio contamos con la presencia de un referente internacional en cirugía de columna. Nos acompaña el doctor Antonio Martín Benlloch, traumatólogo en el Hospital Dr. Peset de Valencia y en Vitas 9 de octubre. Nos va a explicar las fuentes de origen del dolor,
cómo tratarlas y cuándo es necesario operarlas. No podemos asegurar a un paciente con dolor de espalda que tú con la cirugía se la vas a resolver. A veces lo que para un paciente puede ser útil y eficaz, para otro paciente a lo mejor no es. Esto es Piratas del Dolor, el podcast de medicina donde pacientes, profesionales abordan todos los cuadros que pueden producir dolor y que hoy trataremos sobre uno de los más frecuentes y más invalidantes,